El ara se movía por el pequeño apartamento, una silueta delgada envuelta en el crepúsculo. La luz de la calle se filtraba por la ventana, pintando sombras largas y bailarinas en las paredes desnudas. El aire olía a moho y a los restos de una cena sencilla, pan y queso. No había música, ni televisión, solo el suave zumbido del viejo refrigerador y el murmullo distante del tráfico urbano. Cenaba sola, como siempre, una rutina que, aunque monótona, le ofrecía una extraña sensación de paz. Era la paz de la predictibilidad, de saber exactamente dónde estaba su lugar en el mundo. Por muy pequeño que fuera, sus compañeros de universidad a menudo salían, reían y compartían historias de sus días, pero el ara se sentía como una extraña en sus propias vidas. Su existencia era un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores que solo ella podía ver. Después de limpiar su plato, un tazón de cerámica desconchado que había encontrado en una tienda de segunda mano, el ara se dirigió a su pequeño escritorio. Era apenas una tabla de madera apoyada sobre dos caballetes, pero era su santuario, allí, bajo la tenue luz de una lámpara de cuello de cisne. Sus dedos buscaron instintivamente, su compañero más fiel, un viejo cuaderno de bocetos. La cubierta estaba gastada, las esquinas dobladas, pero cada página era un portal a un mundo que solo ella habitaba. No eran los bocetos perfectos que se esperaban en la prestigiosa Academia de Arte St. Catherine, donde el ara estudiaba con una beca. Eran lo que la profesora Eleanor Vance, una luminaria en el mundo del arte con una reputación tan impecable como su peinado, llamaría garabatos sin sentido, pero para el ara eran fragmentos de su alma, eran los intrincados patrones que veía en las hojas caídas, las expresiones fugaces en los rostros de los extraños, la danza de las sombras en su pared. Una de las páginas, casi al final del cuaderno, contenía una serie de símbolos que solo ella podía descifrar, entrelazados con líneas fluidas que parecían cobrar vida propia. Era una especie de firma oculta, un estilo tan único que casi parecía un lenguaje secreto. Lo había desarrollado con los años, una evolución natural de los patrones que su padre solía dibujar cuando era niña. Él se había ido hacía mucho tiempo, pero sus garabatos, como él los llamaba, permanecían en la memoria de Lara, una extraña mezcla de alegría y tristeza. Ella cerró el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso de un secreto que guardaba celosamente. Estos dibujos eran su refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin el juicio de los demás. No quería que nadie los viera, especialmente no en la academia, donde la perfección y la originalidad, según la definición de la profesora Vance, eran las únicas monedas de cambio. Al día siguiente, el ara caminaba de regreso a su apartamento después de su turno en la cafetería. El frío se aferraba a su piel como una segunda capa. Las farolas ya estaban encendidas, proyectando círculos de luz amarillenta sobre las aceras. Delante de la panadería, vio a una mujer mayor, encorvada y con la cabeza gacha, acurrucada contra la pared. Llevaba ropa gastada y delgada, y temblaba visiblemente. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Lara por un instante, estaban llenos de una tristeza profunda y resignada. El ara se detuvo. Tenía poco dinero, apenas lo suficiente para cubrir sus propias necesidades básicas. El trozo de pan que llevaba en su bolsa era su cena, y la bufanda de lana que cubría su cuello era lo único que la protegía del viento cortante. Una parte de ella gritó: «¡Sigue caminando!». La razón le dijo que no podía permitirse el lujo de ayudar, pero el ara no era de las que ignoraban el sufrimiento ajeno. Su corazón, a pesar de su propia carga, siempre había sido demasiado grande para su pequeño mundo. Sin pensarlo dos veces, sacó el pan de su bolsa, luego, con un leve rubor en las mejillas, se desenrolló la bufanda de lana que su abuela le había tejido hacía años. Era vieja, pero cálida. Se acercó a la mujer con una sonrisa suave. «Tenga», dijo el ara en voz baja, ofreciéndole el pan, «y esto, para el frío». La mujer la miró con incredulidad. Sus ojos vidriosos, sus manos huesudas y temblorosas tomaron el pan y la bufanda, como si temiera que desaparecieran. «Oh, mi niña, gracias, que Dios te bendiga». Su voz era un susurro ronco, lleno de una gratitud abrumadora. El ara le dedicó otra sonrisa,
Una genuina, antes de seguir su camino, no esperaba nada a cambio. No había nadie cerca para presenciar el acto de bondad, solo la luz tenue de la farola y el silencio de la calle. Era un momento de Save the Cat, un pequeño acto que definía su carácter, su capacidad de ver más allá de sí misma y ofrecer compasión incluso cuando su propia existencia era una lucha constante. Elara entró en la Academia de Arte Saint Catherine al día siguiente. El peso del cuaderno de bocetos en su mochila era casi tan pesado como la sensación de ser una extraña. La academia, con sus imponentes columnas y sus pasillos con olor a óleo y trementina, era un mundo aparte de su pequeña vida. Aquí, los estudiantes vestían ropa de marca, hablaban de galerías en Nueva York y Londres, y sus estudios estaban llenos de materiales caros y nuevas tecnologías. Elara se sentía como un dibujo a lápiz en un lienzo de óleo, un contraste demasiado marcado. La beca era un privilegio, sí, pero también una carga. Sentía la presión de estar a la altura de las expectativas, no solo de la academia, sino de la imagen de una artista prometedora, que no creía ser. En su clase de dibujo avanzado, la profesora Vance, una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo inmaculado y una mirada de acero, impartía su sabiduría con una autoridad inquebrantable. Vance era conocida por su ojo crítico y su falta de paciencia con lo que consideraba mediocridad. Para ella, el arte era una disciplina rigurosa, no un campo para la fantasía o la improvisación. La clase de hoy se centraba en la expresión personal, un tema que, irónicamente, Elara dominaba en secreto. Vance caminaba entre los caballetes, su voz gélida resonando en la sala. Elara, la voz de Vance era un escalofrío. Muéstranos tus estudios personales. Elara se puso tensa. Sabía lo que se avecinaba. Con manos temblorosas, abrió su cuaderno, no en la página de los garabatos intrincados, sino en una sección de bocetos de figuras humanas más tradicionales que había hecho para cumplir con las exigencias del curso. Vance se inclinó, sus ojos examinando cada trazo con una intensidad microscópica. Interesante, dijo Vance, pero el tono no era de aprobación, sino de desdén. Demasiado tenue, demasiado tímido. ¿Dónde está la pasión, señorita Elara? ¿Dónde está la audacia? Sus líneas carecen de convicción, parecen el trabajo de alguien que no está segura de su propio lápiz, y mucho menos de su propio camino en el arte. Esto, señorita, son meros garabatos, nada que una galería respetable quisiera exhibir. Francamente, si no mejora su personalidad artística, me temo que su lugar en esta academia podría ser insostenible. Las palabras de Vance eran como puñales, uno tras otro. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los otros estudiantes murmuraban, algunos con lástima, otros con una satisfacción apenas disimulada. Sabía que Vance tenía favoritos, y ella no era uno de ellos. La profesora siempre la había visto como una intrusa, una becaria que no pertenecía al mundo del arte de élite. Las palabras de Vance no solo criticaban su arte, sino que atacaban su valía como persona. Elara bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Quería desaparecer, quería que la tierra se la tragara, quería dejarlo todo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, debajo de la vergüenza y la humillación, una pequeña llama comenzó a tombardear. No era ira, sino una determinación fría. Las palabras de Vance resonaron insostenible. Si Elara no mejoraba, perdería su beca, su única oportunidad. No podía permitirse eso. No podía regresar a la vida de antes, a la monotonía sin esperanza. Una chispa de desafío encendió su mirada. Podría ser tímida, pero no era débil. Podría ser pobre, pero tenía un talento que nadie más podía ver. Vance podría llamarlos garabatos, pero para Elara eran su idioma, su verdad. Y Prope, por primera vez, sintió el impulso de hacer que el mundo los escuchara. El aire en la Academia Saint Catherine se hizo palpable con la expectativa. La exposición anual de arte estudiantil no era solo un evento, era un rito de iniciación, una pasarela donde los sueños de los jóvenes artistas se encontraban con la fría realidad del mercado del arte.
Para el Lara, con su beca pendiendo de un hilo, era más que una exposición. Era la arena donde debía luchar por su futuro. En el gran salón, bajo los focos que bañaban de luz los lienzos y esculturas, el Lara se sentía diminuta. Los estudiantes, con sus chaquetas de diseño y sus aires confiados, se paseaban junto a sus obras, explicando con una elocuencia ensayada sus inspiraciones y sus complejidades. El Lara, en cambio, se aferraba a su pequeña obra, una representación casi abstracta de la soledad en la ciudad, que, a pesar de sus esfuerzos, aún sentía que no era lo suficientemente atrevida para los estándares de la academia. La profesora Eleanor Vance, con su impecable traje de tweed y su porte altivo, era el centro de atención. Su voz, clara y resonante, se escuchaba por encima del murmullo general, ofreciendo comentarios incisivos, a veces condescendientes, sobre las obras. Para Vance, esta exposición era una extinción de su propia reputación. Solo las obras que reflejaban su visión del verdadero arte merecían elogios. Su mirada, un escrutinio frío y calculador, se posó en el Lara, quien intentó encogerse en sí misma. Cuando Vance se detuvo frente a la obra de Lara, el silencio se apoderó de la pequeña burbuja a su alrededor. «Ah, señorita Lara», dijo Vance, y su voz no tenía el menor atisbo de calidez. «Supongo que esta es su contribución a la expresión personal». Vance se acercó, sus ojos recorriendo el lienzo con una mirada de disgusto apenas disimulada. «Veo que aún persiste en su estilo peculiar. Esos trazos finos, casi imperceptibles, esas formas ambiguas. Me temo que sigue siendo demasiado tímido. Señorita Lara, demasiado invisible». Vance se inclinó, casi como si estuviera examinando una mancha. «Esto, sinceramente, parece una colección de garabatos sin sentido. ¿Dónde está la audacia? ¿Dónde está el mensaje impactante que el arte contemporáneo exige? Esto no es arte, el Lara. Esto es un pasatiempo inofensivo». La humillación le subió por el cuello a el Lara, coloreando sus mejillas. Quería refutarla, gritar que sí había un mensaje, que había soledad y anhelo en cada línea. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Otros estudiantes alrededor soltaron risitas o apartaron la mirada con incomodidad. Vance continuó, su voz subiendo de tono, para que nadie en la sala pudiera ignorar sus palabras. «Francamente, el Lara, me pregunto si el arte es realmente su vocación. Tal vez debería considerar algo que se adapte mejor a su discreta personalidad, como bibliotecaria, quizás, o contadora». La sugerencia fue un golpe bajo, diseñada para despojarla de cualquier vestigio de dignidad. Su beca está supeditada a un progreso sustancial, y con sustancial me refiero a que debe demostrar que posee el calibre artístico que esta academia busca. Si no veo una mejora drástica en el concurso de fin de semestre, me veré obligada a reconsiderar su permanencia aquí. Creo que estamos de acuerdo en que no podemos malgastar los recursos de la institución en pasatiempos». Las palabras de Vance, pronunciadas frente a un público de estudiantes, padres y algunos representantes de la prensa local, la atravesaron como dagas heladas. El Lara sintió un nudo en el estómago, un mareo repentino. Su visión se nubló. Quería correr, esconderse, desaparecer de la vista de todos. Enardecía de vergüenza y, al mismo tiempo, de una furia silenciosa. La idea de que su arte fuera despreciado de esa manera, que la llamaran inofensiva y la sugirieran un camino que no era el suyo, era una tortura. Su primer instinto fue rendirse. Si Vance, una autoridad en el arte, la consideraba un fracaso, ¿quién era ella para contradecirla? Quería tirar sus lápices, quemar su cuaderno y aceptar su destino de insignificancia. Sin embargo, a medida que la vergüenza inicial comenzaba a disiparse, algo más comenzó a gestarse dentro de ella. Era una chispa, minúscula al principio, pero que crecía con cada segundo. Las palabras de Vance sobre su beca la golpearon con la fuerza de un rayo. Perder la beca significaba perderlo todo: su educación, su oportunidad de escapar de la pobreza, la única esperanza que tenía de construir una vida diferente. La humillación se transformó en una determinación fría y acerada.
No podía permitirse el lujo de huir. La vida de Elara había estado marcada por la timidez, por la tendencia a encogerse ante la adversidad, pero esta vez el ataque era demasiado personal, demasiado devastador. Vance no solo había criticado su arte, había atacado su esencia, su derecho a existir en el mundo del arte. Una oleada de rabia, nunca antes sentida con tanta intensidad, le recorrió las venas. La chispa se convirtió en una llama. Se prometió a sí misma que no se rendiría. Vance quería audacia, pasión, un mensaje impactante. Elara se los daría. No se trataba solo de salvar su beca ahora. Se trataba de probarse a sí misma, de demostrar que su arte, sus garabatos, tenían un valor, una voz que merecía ser escuchada. Era el momento de romper con su propia timidez, de salir de las sombras y reclamar su lugar. La noche que siguió a la exposición fue una de insomnio para Elara. Su pequeño apartamento, habitualmente un remanso de paz, se sentía ahora como una jaula. Las palabras de Vance resonaban en su cabeza, un eco cruel que se negaba a desaparecer. Caminó de un lado a otro, su mente un torbellino de emociones: rabia, miedo, determinación. Se acercó a su cuaderno de bocetos, aquel que guardaba sus secretos más profundos. Sus dedos trazaron las líneas de sus garabatos más intrincados, aquellos que eran más que simples dibujos. Eran un lenguaje propio, un código visual de su mundo interior. Nunca los había mostrado a nadie, no a profesores ni a compañeros. Eran demasiado personales, demasiado reveladores de una parte de ella que había mantenido oculta por miedo al juicio, por miedo a ser demasiado diferente. Pero ahora la idea de la diferencia no le parecía tan aterradora. Las palabras de Vance la habían empujado al límite, a un punto de no retorno. Ya no podía volver a la Elara de antes, la que se encogía ante las críticas y se conformaba con la mediocridad impuesta por otros. Este evento no solo había roto su mundo, sino que también había liberado algo dentro de ella, una fuerza, un propósito. Elara se sentó en su escritorio, la lámpara proyectando un círculo de luz sobre la página en blanco. Cerró los ojos, visualizando la rabia y la humillación, pero también la esperanza y la resistencia. Esta vez no pintaría para complacer a nadie, pintaría para sí misma, para expresar la verdad de su alma, para que sus garabatos hablaran por ella. La idea de que Vance pudiera ver su verdadero arte, sus obras más íntimas, y aún así despreciarlas, era una tortura, pero la idea de no intentarlo en absoluto, de rendirse sin luchar, era aún peor. La decisión estaba tomada. Se prepararía para el concurso de fin de semestre y esta vez presentaría una obra que sería una extensión de su verdadero ser, un manifiesto de sus garabatos, su voz artística auténtica. Sería un riesgo monumental, una apuesta que podría costarle todo, pero si lograba sacar a la luz la complejidad y la belleza de su mundo interior, si lograba demostrar que sus doodles eran, de hecho, arte valioso, entonces la humillación se transformaría en triunfo. La batalla no sería solo contra Vance, sino contra sus propios miedos e inseguridades, y Elara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió valiente. Las semanas que siguieron a la humillación pública fueron un torbellino de actividad febril para Elara. Su pequeño apartamento se transformó en un improvisado estudio, su escritorio cubierto de lápices, carboncillo y lienzos en blanco. La rabia inicial se había decantado en una concentración fría y resuelta. Las palabras de Vance resonaban, no como una condena, sino como un desafío, un eco que la impulsaba a crear. Por primera vez en mucho tiempo, Elara no dibujaba por el simple placer de la creación, sino con un propósito ardiente. Su proyecto para el concurso de fin de semestre no sería una simple pintura, sería una declaración. Decidió integrar sus garabatos, esos patrones intrincados y secretos que siempre había ocultado, en una pieza a gran escala. Sería un mural, un vasto lienzo donde cada pequeña forma, cada línea que había sido tildada de sinsentido, se uniría para formar una narrativa compleja y poderosa. Trabajó incansablemente, noches enteras pasadas bajo la luz tenue de su lámpara, sus dedos manchados de carboncillo,
su mente sumergida en el flujo de su creatividad. Los garabatos fluían de ella como un río, conectándose, expandiéndose, cobrando vida. A medida que el mural crecía, el Ara sentía que no solo estaba creando arte, sino que estaba reconstruyendo su propia alma, pieza por pieza. El día del concurso llegó con la solemnidad de un juicio. La sala de exposiciones de la Academia Saint Catherine estaba abarrotada, con la prensa local, coleccionistas de arte y, por supuesto, la formidable presencia de la profesora Eleanor Benz, flanqueada por varios colegas y estudiantes de élite. La atmósfera era tensa, cargada de expectativas. El Ara sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era solo miedo, había una punzada de emoción, un atisbo de audacia que nunca había conocido. Cuando llegó su turno, el Ara se acercó a su mural, un lienzo imponente que casi alcanzaba el techo. Había cubierto la parte superior con un paño para una revelación dramática. El mural era una explosión de sus intrincados patrones, formas orgánicas que se entrelazaban con figuras abstractas, una sinfonía visual de líneas y sombras que, de cerca, parecían un caos, pero de lejos se unían para formar una imagen cohesiva y enigmática. El Ara, a pesar de sus horas de práctica, seguía siendo intrínsecamente tímida en público. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba su presentación. «Mi obra», comenzó el Ara, su voz apenas un susurro al principio, explora la complejidad de las emociones humanas, cómo los pequeños detalles de la vida, a menudo pasados por alto, se unen para formar una verdad más grande. Cada trazo, cada garabato, representa un pensamiento, una experiencia, un fragmento de la existencia que, individualmente, puede parecer insignificante, pero juntos crean un todo significativo. Mientras el Ara hablaba, el nerviosismo se apoderó de ella. Sus palabras se volvieron más rápidas, más vacilantes. De repente, una ráfaga de aire, quizás de una puerta que se abrió o cerró bruscamente, barrió la sala. El paño que cubría la parte superior de su mural se agitó violentamente, y una esquina se levantó momentáneamente, revelando un pequeño detalle que el Ara no había anticipado. No era parte de la obra principal, sino una firma oculta en una esquina superior, apenas visible, una serie de símbolos estilizados, entrelazados con una elegancia inusual, que era la marca personal de Lara. Su lenguaje secreto. Solo duró un instante antes de que el paño volviera a caer, pero fue suficiente. La profesora Vance, sentada en la primera fila con los brazos cruzados, había estado escuchando con una expresión de desaprobación apenas disimulada. Sin embargo, en el momento en que el paño se agitó y reveló la firma, sus ojos se abrieron ligeramente. Un microgesto, casi imperceptible, pero para el Ara, que la observaba con una aprensión nerviosa. Fue evidente. Vance frunció el ceño. Una chispa de reconocimiento, o quizás de inquietud, brilló en sus ojos antes de que su rostro recuperara su habitual máscara de indiferencia. Pero Vance no fue la única que lo vio, sentado justo detrás de ella, en silencio y con una expresión de serena observación, estaba David Chen, un renombrado coleccionista de arte y filántropo, conocido por su ojo para el talento emergente y por haber descubierto a varios artistas que luego se convirtieron en figuras prominentes. Chen, con su cabello canoso y su mirada penetrante, había estado siguiendo la trayectoria de la academia con interés. Cuando el paño se levantó, sus ojos se posaron en la firma. Su rostro, que había sido impasible, mostró una sutil pero definitiva señal de sorpresa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención ahora completamente fijada en el Ara y su obra, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y un reconocimiento profundo. El Ara terminó su presentación con un suspiro de alivio. La voz, casi un susurro. La profesora Vance se levantó de su asiento, su postura rígida. «Gracias, señorita Lara», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Si bien aprecio el esfuerzo por incorporar un nuevo estilo, me temo que esta obra carece de la claridad y la técnica que esperamos en este nivel. Es demasiado experimental, demasiado caótico. Esos garabatos suyos, como usted los llama,
simplemente no se traducen en una declaración artística coherente, demasiado juvenil, demasiado sin refinar. Sinceramente, es una obra que confirma mis preocupaciones iniciales. No veo el progreso necesario. Vance se giró hacia los jueces y sus colegas, ignorando la expresión de angustia en el rostro de Lara. Mi veredicto es claro. La señorita Lara no ha cumplido con los estándares requeridos. Me temo que su beca deberá ser reevaluada, con una fuerte inclinación a su revocación. Su voz era final, dictatorial, diseñada para sellar el destino de Lara. Un murmullo recorrió la sala. Algunos estudiantes de la élite de la academia, aquellos que siempre habían despreciado a Elara por su origen humilde, se permitieron sonrisas de suficiencia. Eran los aliados tácitos de Vance, siempre listos para unirse al coro de la crítica. Sin embargo, en medio de la declaración de Vance, el señor David Chen se levantó lentamente. Sus ojos se fijaron en Elara, que estaba al borde de las lágrimas. Vance, al ver que Chen se movía, se interrumpió, molesta por la interrupción. Con su permiso, profesora Vance, dijo Chen, su voz tranquila pero firme, con una autoridad que silenciaba la sala. Debo diferir de su evaluación. La obra de la señorita Elara es excepcional, es una expresión de originalidad y una profundidad emocional que rara vez se ve en un artista tan joven. Vance se quedó sin aliento. ¿Excepcional? Con todos esos garabatos, señor Chen, con todo respeto, su juicio debe estar empañado. Chen sonrió ligeramente, sus ojos volviendo a la firma oculta en el mural. No es mi juicio, profesora. Es el de un experto en el trabajo de Lara, o, mejor dicho, en el trabajo de su padre. Las palabras de Chen resonaron como un trueno. Elara sintió que el mundo se le venía encima. Su secreto, el más profundo y cuidadosamente guardado, estaba a punto de ser revelado. Vance, con una palidez repentina, balbuceó: ¿Su padre? ¿Qué quiere decir? David Chen dio un paso hacia el centro del escenario, su voz resonando con claridad ahora. La firma que la señorita Elara utiliza, esa combinación de símbolos y líneas, es la misma firma, el lenguaje artístico único, del legendario artista Silas Thorne, quien desapareció misteriosamente hace casi 20 años, un artista cuyas obras se consideran invaluables y cuya técnica fue inigualable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La prensa comenzó a murmurar. Las cámaras empezaron a parpadear. Elara se quedó inmóvil, sintiendo que todas las miradas se clavaban en ella. Silas Thorne. El nombre resonó en la academia. Un nombre que evocaba misterio, genio y tragedia. La señorita Elara no está creando garabatos sin sentido. Profesora Vance, continuó Chen, su mirada fija en la palidez de Vance, está continuando un legado. Heredó no solo la habilidad, sino el lenguaje artístico de su padre. Y esta obra, lejos de ser un fracaso, es una pieza que entrelaza la técnica de Silas Thorne con una voz nueva y fresca. Es una obra maestra en ciernes. Vance se quedó sin palabras. Su rostro, una mezcla de horror y furia, había despreciado a la hija de uno de los artistas más venerados y enigmáticos del siglo. Elara, la becaria tímida y pobre, no era una simple estudiante, sino la heredera de un genio. Los otros estudiantes miraban a Elara con una nueva mezcla de asombro y envidia. Algunos, que habían compartido las risas de Vance, ahora bajaron la mirada, avergonzados. Elara, abrumada por la revelación, no pudo más que asentir lentamente. Confirmando la verdad, Chen le dedicó una sonrisa alentadora. Señorita Elara, si me permite, me gustaría conversar con usted después de este desafortunado incidente. Tengo una propuesta que podría interesarle. La sala bullía de excitación. El plan de Vance para destruir la carrera de Elara había fracasado estrepitosamente. Y la verdad, un secreto celosamente guardado durante años, había salido a la luz en el escenario más público posible. La humillación se había invertido. Elara no solo había revelado su talento, sino también su extraordinaria herencia. La revelación en la sala de exposiciones había cambiado todo para Elara. La humillación se había transformado en asombro, la desesperación
en una nueva y abrumadora esperanza. Pero no todo era sencillo. La repentina pasión atención, si bien gratificante, también era una carga inmensa. La prensa la acosaba, los estudiantes la miraban con una mezcla de admiración y envidia, y el peso de su recién descubierta herencia artística se sentía pesado en sus hombros. La beca, que antes pendía de un hilo, ahora estaba asegurada, pero Elara sabía que tenía que demostrar que era digna de esa nueva oportunidad, no solo por su linaje, sino por su propio talento. En medio del torbellino, David Cheng, el coleccionista de arte que había revelado su secreto, se convirtió en su inusual mentor. Cheng, un hombre de inmensa influencia y un ojo perspicaz, le ofreció a Elara una oportunidad que cambiaba su vida, una exposición individual en la prestigiosa Galería Veritas, ubicada en el corazón del distrito artístico de la ciudad. «Señorita Elara», dijo Cheng, su voz calmada y autoritaria, «la gente ha conocido a la hija de Silas Thorne. Ahora deben conocer a Elara, la artista. Esta exposición será su plataforma para demostrar su propia voz, su propia visión». Elara aceptó la oferta, sintiendo una mezcla de emoción y pánico. Era la oportunidad de su vida, pero también un desafío monumental. La exposición, programada para dentro de una semana, exigía una obra central impactante, una que superara su mural anterior y consolidara su posición como una artista por derecho propio. La Galería Veritas era un campo de batalla simbólico, un lugar donde muchos artistas habían cimentado o destruido sus carreras. Era, irónicamente, donde su padre había tenido una de sus últimas grandes exhibiciones antes de desaparecer. Elara sintió la carga de esa historia. La presión era inmensa. La noticia de la exposición se extendió como la pólvora en el mundo del arte. Todos querían ver qué produciría la enigmática hija de Silas Thorne. La profesora Vance, aunque oficialmente despojada de su influencia directa sobre Elara, no había desaparecido por completo. Su humillación había fermentado en una mezcla tóxica de ira y resentimiento. En las sombras, Vance, junto con algunos de sus leales estudiantes y contactos en la prensa amarilla, comenzó una campaña sutil pero insidiosa. Se extendieron rumores sobre la legitimidad del talento de Elara, insinuando que solo era un truco de su padre, o que David Cheng la estaba manipulando para beneficio propio. La narrativa era clara. Elara era un fraude, una impostora que usaba el nombre de su padre para ascender. Elara se sentía cada vez más aislada. Aunque David Cheng era un aliado inquebrantable, la verdadera carga de la creación y la presión de las expectativas recaían sobre ella sola. Pasaba horas interminables en su pequeño apartamento, trabajando en el lienzo más grande que había intentado jamás. El miedo a no estar a la altura, a decepcionar a Cheng y a sí misma, la carcomía. La academia le había proporcionado algunos materiales mejores, pero los recursos seguían siendo limitados. Y el tiempo, el enemigo más implacable, se agotaba rápidamente. La ansiedad era una constante compañera. Los periodistas la llamaban a todas horas. Las redes sociales estaban llenas de debates sobre su legado robado y su talento dudoso. La voz de Vance, aunque no pronunciada directamente, parecía resonar en cada crítica, en cada mirada escéptica. Elara se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su carrera, sino por su propia narrativa. Tenía que pintar una obra que gritara su verdad, que silenciara a sus detractores y que honrara, a su manera, el legado de su padre sin ser su sombra. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Vance intensificó su ataque. Utilizó sus contactos para sembrar dudas entre los críticos influyentes. Incluso se las arregló para que un par de estudiantes descontentos, instigados por ella, se colaran en el apartamento de Elara, intentando sabotear sus materiales o robar bocetos. Elara los descubrió justo a tiempo, pero el incidente la dejó aún más paranoica y exhausta. La soledad se intensificó. Sentía que el mundo estaba en su contra, que cada pincelada era un acto de desafío. Una noche, agotada y al borde del colapso, Elara se detuvo frente a su lienzo inacabado. La presión era casi insoportable. Las líneas que antes fluían sin esfuerzo, ahora se sentían forzadas.
La duda se aferraba a ella como una enredadera venenosa. ¿Y si Vance tenía razón? ¿Y si no era más que un pasatiempo? Unos garabatos sin sentido, la imagen de su padre, un recuerdo difuso pero poderoso. La animaba a seguir, pero la carga de su genio parecía demasiado pesada. Entonces, recordó el rostro de la anciana a la que le había dado el pan y la bufanda. Recordó la gratitud en sus ojos. No había sido por reconocimiento, ni por fama. Había sido un acto puro de bondad, una expresión de su verdadera esencia. Y de repente, Elara vio el camino a seguir. Su arte no necesitaba ser una exhibición de virtuosismo o una prueba de su linaje. Necesitaba ser una extensión de su corazón, de su resiliencia, de su propia historia. Sus garabatos, que antes eran un secreto vergonzoso, eran en realidad su mayor fortaleza, su voz más auténtica. Elara se armó de valor, sabiendo que no podía permitirse el lujo de flaquear. La cuenta regresiva era implacable. Solo 3 días para la exposición. El lienzo principal, un mural masivo que planeaba crear, aún estaba a medio terminar. Tenía que integrar todos sus garabatos en una narrativa cohesiva, una que no solo mostrara su habilidad heredada, sino su propia visión artística única. David Chen había confiado en ella, y por primera vez en su vida, Elara sintió que el honor de su padre y su propio futuro estaban completamente en sus manos. Con renovada determinación, Elara continuó trabajando, sus manos moviéndose con una nueva urgencia. Cada trazo se convirtió en un acto de fe. Cada garabato era una pequeña victoria contra las dudas que la rodeaban. El mural comenzó a tomar forma, una intrincada danza de líneas y formas que contaban una historia de resiliencia, descubrimiento y la búsqueda de la verdad. Sabía que la galería estaría llena de escépticos, de críticos que esperarían su fracaso, de la sombra persistente de la profesora Vance, pero esta vez, Elara no estaría sola en espíritu, tendría su arte, y con eso, la batalla final estaba a punto de comenzar. El día de la exposición en la Galería Veritas amaneció con una bruma densa sobre la ciudad, casi como si el cielo mismo contuviera el aliento. Dentro de la galería, sin embargo, el ambiente era eléctrico, cargado de una expectativa palpable. Periodistas de las publicaciones de arte más influyentes se congregaban con cámaras listas, críticos con cuadernos en mano y coleccionistas con expresiones de escepticismo o fascinación entre la multitud, con una sonrisa forzada y ojos que disimulaban un ansia voraz por el fracaso. Se encontraba la profesora Eleanor Vance, acompañada por un pequeño grupo de sus leales y envidiosos estudiantes. Estaban allí para presenciar lo que esperaban fuera la caída de Elara, la prueba de que su ascenso no era más que un golpe de suerte o una manipulación. Elara se encontraba junto a su monumental obra, un mural que ocupaba casi toda la pared principal de la galería. Había trabajado incansablemente, fusionando los garabatos de su infancia con nuevas técnicas y una narrativa visual que abarcaba la soledad, el descubrimiento y la conexión humana. El mural era una sinfonía de líneas, formas y texturas, que de cerca revelaba la complejidad de cada garabato individual y de lejos formaba una imagen impactante de un laberinto en constante evolución, con un punto de luz radiante en su centro. No era simplemente una pintura, era una experiencia, una invitación a la reflexión. David Chen, con su presencia serena y confiada, presentó a Elara. Señoras y señores, hoy tenemos el privilegio de presentar a una artista de inmenso talento, una artista cuya voz es a la vez un eco de la historia y una promesa del futuro. Les presento a Elara. Elara dio un paso al frente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las luces de los focos se clavaron en ella, las cámaras destellaron. Tomó una respiración profunda, su mirada recorriendo los rostros expectantes de la multitud. A pesar del pánico que sentía, una determinación férrea la sostuvo. Esta obra, comenzó Elara, su voz inicialmente temblorosa, pero cobrando fuerza con cada palabra. Es un viaje a través de los pequeños fragmentos que componen una vida. Cada trazo, cada garabato, es un momento, una emoción, un pensamiento, juntos,
forman un tapiz de la existencia, mostrando cómo incluso lo más insignificante puede unirse para crear algo de profunda belleza y significado. Señaló algunas secciones del mural, explicando la intrincada simbología de ciertos patrones, cómo un simple garabato de su padre se había transformado en un símbolo de esperanza, o cómo un patrón recurrente representaba la persistencia de los sueños. Mientras Elara hablaba, la profesora Vance, incapaz de contenerse, interrumpió con una voz cargada de condescendencia y veneno. Señorita Elara, si me permite, me resulta curioso que su estilo único se parezca tanto al de un artista tan enigmático como Silas Thorne. ¿No es esto más que una simple inspiración? ¿O acaso está presentando una obra cuya originalidad es, cuando menos, cuestionable? Su tono era acusador, diseñado para sembrar la duda y destruir la credibilidad de Elara en ese mismo instante. Algunos de los estudiantes de Vance asintieron con aire de superioridad, y algunos periodistas comenzaron a garabatear en sus cuadernos. El aire se hizo pesado. Elara sintió una oleada de desesperación. Este era el momento del casi fracaso, el instante en que todo parecía venirse abajo. Sus ojos se encontraron con los de Vance, llenos de triunfante malicia. La multitud murmuraba. Las semillas de la duda plantadas por Vance comenzaban a germinar. Elara sabía que tenía que actuar. Respiró hondo, y una extraña calma la invadió. Había anticipado este ataque. «Profesora Vance», dijo Elara, su voz clara y firme. Su timidez había desaparecido por completo, reemplazada por una fuerza que sorprendió a todos, incluida a sí misma. La similitud que usted observa no es una coincidencia, ni un plagio, ni una mera inspiración. Sus ojos se dirigieron a David Chen, quien le dedicó una sonrisa de apoyo. Es, de hecho, la prueba de mi herencia. Y entonces, Elara reveló la verdad completa, no como un balbuceo tímido, sino con una convicción que resonó en la galería. Mi nombre completo es Elara Thorne. Soy la hija de Silas Thorne. Los garabatos que usted desprecia, la técnica que usted cuestiona, no son solo mi creación, son la continuación de un legado, un lenguaje artístico que heredé de mi padre. Él me enseñó a ver el mundo a través de estas líneas, a encontrar belleza en el caos y significado en lo abstracto. Esta obra es mi homenaje a él y mi declaración de que, aunque su voz se haya silenciado, su arte y el mío sigue vivo. Un silencio atónito cayó sobre la galería. Las cámaras dejaron de parpadear por un momento. Los murmullos cesaron. La mandíbula de la profesora Vance cayó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro palideció hasta un tono enfermizo. La incredulidad se apoderó de ella, seguida por una ola de horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Había pasado años despreciando a la hija del legendario Silas Thorne. La ironía era tan cruel como la propia humillación que había infligido. El silencio fue roto por un susurro colectivo que se transformó en un murmullo creciente, y luego en una ovación atronadora. La multitud, antes escéptica o cínica, estalló en aplausos. La verdad, tan dramática y sorprendente, había resonado con cada persona en la sala. Los rostros, que antes mostraban curiosidad o desdén, ahora reflejaban asombro, admiración y, que en muchos casos, una profunda emoción. Las cámaras volvieron a destellar, esta vez con una furia frenética, capturando el momento de la vindicación de Elara. David Chen se acercó a Elara, sus ojos brillando de orgullo, le tomó la mano y la levantó en señal de victoria. «Les presento a Elara Thorne», anunció Chen, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Una artista que no solo continúa un legado, sino que forja el suyo propio. Una maestra de su propio arte. Vance, incapaz de soportar la vergüenza y el escrutinio de las miradas, que ahora se posaban en ella con una mezcla de lástima y desprecio, salió corriendo de la galería, sus pasos resonando débilmente en medio de los aplausos. Sus estudiantes, con los rostros enrojecidos, la siguieron, sus sueños de gloria vicaria hechos añicos. Elara, de pie ante su mural, sintió una oleada de emoción. No solo había salvado su beca,
No solo había honrado a su padre, sino que había encontrado su propia voz, su propio poder. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de pura, desbordante alegría y triunfo. La luz en el centro de su mural parecía brillar aún más intensamente, un faro para su futuro. Su arte había hablado por ella, y el mundo, finalmente, había escuchado. La euforia de la exposición en la Galería Veritas perduró durante días, pero la vida de Lara comenzó a establecerse en una nueva y prometedora normalidad. La historia de la hija de Silas Thorne, la artista humillada que había revelado un linaje genial y un talento propio, se convirtió en la comidilla del mundo del arte y de los medios de comunicación. De la noche a la mañana, Lara dejó de ser la estudiante becaria tímida para convertirse en la artista revelación. Las consecuencias para la profesora Eleanor Vance fueron swift y severas. Tras el vergonzoso incidente en la galería, la Academia St. Catherine inició una investigación interna. Las quejas acumuladas de otros estudiantes sobre su trato despótico, combinadas con la humillación pública y las acusaciones de haber intentado sabotear la carrera de Lara, resultaron en su despido inmediato. La noticia se difundió rápidamente en los círculos académicos y la reputación de Vance, una vez impecable, quedó hecha jirones. Su carrera como educadora y crítica de arte estaba, en efecto, terminada. Se la vio por última vez saliendo de la academia, con la cabeza gacha, evitando las miradas de los estudiantes y el personal que antes la reverenciaban. Había perdido no solo su posición, sino también el respeto y la influencia que tanto atesoraba. Para Lara, las oportunidades comenzaron a lloverle. Galerías de Nueva York, Londres y París enviaron invitaciones para exhibir sus obras. Fondos de arte y coleccionistas privados pugnaban por adquirir sus piezas, especialmente su monumental mural. La Academia St. Catherine, en un esfuerzo por reparar su imagen y reconocer su error, le ofreció una beca completa y vitalicia, así como un estudio privado de última generación dentro de la propia institución. Ya no era una becaria, sino una artista residente, una mentora para las nuevas generaciones. Pero más allá de las ofertas materiales, lo más valioso fue el apoyo de David Chen. Se convirtió en su agente, consejero y, lo más importante, en un amigo. Chen, con su vasta experiencia y conexiones, no solo manejaba la parte comercial de su carrera, sino que también la guiaba en el complejo mundo del arte. Entendía la sensibilidad de Lara y se aseguró de que no se sintiera abrumada por la repentina fama. Una tarde, Lara y Chen se sentaron en el estudio de ella en la academia, bebiendo té. Los últimos rayos del sol se filtraban por las grandes ventanas, iluminando los bocetos y lienzos. «Es increíble, Lara», dijo Chen, su voz suave. «Hace solo unas semanas estabas a punto de perderlo todo, y ahora eres el nombre más buscado en el mundo del arte». Lara sonrió, una sonrisa genuina y relajada, muy diferente de sus habituales gestos tímidos. «Todavía me cuesta creerlo, señor Chen. A veces siento que voy a despertar y todo habrá sido un sueño». «No es un sueño, Lara, es el resultado de tu talento y de tu resiliencia, y por supuesto, de la verdad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿No crees?». Chen la miró con una expresión pensativa. «Tu padre estaría increíblemente orgulloso». Lara bajó la mirada. Un matiz de tristeza apareció en sus ojos. Ojalá lo hubiera conocido mejor. Ojalá hubiera podido compartir esto con él. «Sé que lo sientes así», respondió Chen, su tono empático. «Silas era un genio, pero también un alma atormentada. Mantuvo tu existencia en secreto para protegerte, especialmente después de que su propia fama se volvió insoportable. Tenía enemigos, rivales que hubieran usado cualquier cosa en su contra. Él te amaba profundamente, Lara. Cada trazo en tus primeros garabatos que él te enseñó, cada pequeño secreto que te confió, era su forma de asegurarse de que su legado continuara, de que su espíritu viviera a través de ti». Lara escuchó. Asimilando cada palabra, las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar. Su padre no la había abandonado, la había protegido,
y sus garabatos, que ella había visto como simples pasatiempos, eran, de hecho, un hilo invisible que la conectaba a él, una herencia más profunda que cualquier fortuna. Yo solo quería que mi arte fuera reconocido por sí mismo, dijo Elara, no por ser la hija de alguien, pero entiendo ahora que una cosa no anula la otra. Mi legado es parte de mí, y mi voz es mía. Exactamente, asintió Chen. Tu arte es único. Elara, has tomado el lenguaje de tu padre y lo has infundido con tu propia experiencia, tu propia visión. Eso es lo que te hace un artista formidable. No eres una copia, eres una evolución. La conversación continuó hasta el anochecer, una charla profunda que abarcaba el arte, la vida, el destino y el futuro. Elara sintió un alivio inmenso. El peso del secreto se había disipado, reemplazado por la comprensión y la aceptación. Tenía un camino por delante, no solo de éxito, sino de propósito. Los días de la soledad y la inseguridad parecían un recuerdo lejano. La nueva calma que había llegado a su vida no era la quietud de la resignación, sino la serenidad de haber encontrado su lugar en el mundo, un lugar ganado con talento, valor y la verdad de su propia historia, el estudio de Elara Thorne, bañado por la luz dorada del atardecer que se filtraba por los inmensos ventanales. Era un santuario de creatividad y serenidad. Ya no era el pequeño apartamento con su lámpara solitaria, sino un vasto espacio en el corazón de un loft rehabilitado en el vibrante distrito artístico. Las paredes estaban cubiertas con sus obras terminadas, cada una un testimonio de su evolución artística desde los garabatos iniciales, ahora enmarcados con reverencia, hasta los complejos murales y esculturas que la habían catapultado a la fama global. El olor a pintura y disolvente se mezclaba con el de un incienso suave, creando una atmósfera de calma productiva. Elara, ahora con 30 años, no era la chica tímida y encorvada que temblaba bajo la mirada de la profesora Vance. Su postura era erguida, sus ojos brillaban con confianza y una profunda sabiduría. Llevaba ropa cómoda pero elegante, salpicada aquí y allá con manchas de pintura, insignias de su dedicación. Se había convertido en una figura influyente en el mundo del arte contemporáneo, admirada no solo por su talento innegable, sino por su inspiradora historia de resiliencia y autenticidad. Sus exposiciones agotaban las entradas en museos de renombre mundial, desde el MoMA, en Nueva York, hasta el Centre Pompidou en París. Los críticos la elogiaban como la digna sucesora de su padre, Silas Thorne, pero más importante aún, como una voz artística única, una fuerza por derecho propio. Pero la riqueza y el reconocimiento nunca fueron el objetivo final de Elara. Recordaba vívidamente su propia lucha, las noches en las que el hambre y la desesperación la carcomían. Por eso, su mayor alegría no radicaba en las galerías abarrotadas o en las colecciones privadas, sino en la obra que realizaba fuera de los focos. Un año después de su gran exposición, Elara había establecido la Fundación Silas Thorne para las Artes. La misión de la fundación era clara: identificar y apoyar a jóvenes artistas talentosos de entornos desfavorecidos, ofreciéndoles becas completas, materiales y mentorías, exactamente lo que ella misma había necesitado desesperadamente. Cada mes, Elara dedicaba varios días a la fundación. Con frecuencia, visitaba escuelas en barrios humildes, no para dar grandes discursos, sino para sentarse en el suelo con los niños, enseñándoles a expresarse a través de sus propios garabatos. Los ojos de esos niños, llenos de curiosidad y un potencial no descubierto, eran un reflejo de su propio pasado. Recordaba la amabilidad de la anciana a la que le había dado el pan y la bufanda, un acto simple que había reafirmado su fe en la bondad humana. Ahora, ella misma era la mano que extendía la ayuda, el faro que guiaba a otros. Recientemente, la Fundación había lanzado un programa piloto para llevar materiales de arte y talleres a refugios para personas sin hogar, una iniciativa que le conmovía profundamente. El día que Elara terminó su última obra para una importante exposición en el Tate Modern de Londres, se detuvo ante ella. Era un gran lienzo, vibrante con los intrincados patrones que se habían convertido en su firma, entrelazados con figuras humanas abstractas
que se ayudaban mutuamente a ascender de la oscuridad hacia la luz. En una esquina, discretamente, había dibujado una pequeña silueta de una mujer anciana con una bufanda. Un guiño a su propia Save the Cat moment. Sintió una profunda gratitud por el viaje que la había llevado hasta allí. Había transformado el dolor en propósito, la timidez en fortaleza y el desprecio en inspiración. La historia de su padre, que una vez fue una carga secreta, se había convertido en un catalizador para su propia liberación y para el bien de los demás. Elara tomó un lápiz y se acercó a un pequeño rincón en el lienzo que nadie más notaría. Con un movimiento fluido y seguro, dibujó un diminuto garabato, una pequeña espiral que simbolizaba el ciclo de la vida, el continuo flujo de la creatividad y la esperanza. Era un recordatorio silencioso de dónde venía, de las lecciones aprendidas y del brillante futuro que había pintado para sí misma y para aquellos a quienes ahora podía ayudar. El sol se puso, bañando el estudio en un resplandor ámbar, y Elara sonrió, sintiendo que su vida, finalmente, era una obra de arte completa y vibrante. Si esta historia removió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.